es importante tener en cuenta que los trastornos de conducta alimentaria, pues, son enfermedades mentales, ¿no? Y graves, ¿verdad? Porque son enfermedades, pues, complejas, que necesita todo un abordaje interdisciplinario, ¿no? Y que muchas veces no tenemos en cuenta eso, ¿no? Creemos que, por ejemplo, un trastorno de conducta alimentaria es algo de moda, algo que solo da a mujeres, algo que está en la adolescencia y ya que se le va a pasar, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta esto, ¿no? Que un TCA es un trastorno o una enfermedad mental, ¿no? Que tiene diversas complicaciones, ¿no? Que si bien es cierto, quizá aquí, ¿no? En nuestro país, no se le da tanta, vamos a decirlo así, tanta importancia, ¿no? No se toca con frecuencia estos temas, a diferencia de otras problemáticas y otros diagnósticos, ¿no? Y es más, ahora los trastornos de conducta alimentaria están aumentando, ¿no? Ahora justo con esto de la pandemia también se ha visto, ¿no? Mayor incremento, ¿no? De los TCA. E incluso ya no es, ¿no? O sea, ya no es un tema solo no fue un tema solo de chicas o de mujeres, ¿no? Sino que ahora también gran parte, pues, de los TCA también involucra a varones, ¿no? A varones y también con distintas características, ¿no? Pero no es algo solamente de chicas, ¿no? Entonces eso es importante que quede claro, ¿no? Lo que sí, ahí también recordar que un trastorno alimentario pues va a afectar pues a, como decíamos, ¿no? Cualquier persona, cualquier raza, cualquier estrato económico, edad, ¿no? Aunque con frecuencia se presenta pues en la adolescencia y en una adultez joven, ¿no? Pero bueno, nadie se escapa de esto, ¿no? Aún más, ya vamos a ir viendo también más adelante, por ejemplo, los factores de riesgo, ¿no? O cómo se da esto, ¿no? Cómo se dan los TCA. Entonces, probablemente en algún momento también hemos quizá estado, no sé, en contacto con alguien que también por ahí presentaba alguna característica y lo hemos dejado de lado, o hemos tenido algún familiar, o incluso nosotros mismos, ¿no? Que hemos digamos, cerca, ¿no? A estas características, a lo que es un trastorno alimentario, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y no lo hemos percibido. Sí, en realidad, pues a veces con la pandemia se ha visualizado más, ¿verdad? Se ha visualizado más con la pandemia. ¿Por qué? Porque generalmente, y una de las características, un poquito adelantándome también a esto de las características, muchas chicas y chicos, ¿no? Adolescentes, no se identificaba esto porque no estaban en casa, porque estaban en el colegio, porque estaban en las academias, en la universidad, y es ahí donde a veces también, digamos, ellos mismos hacían sus propios rituales de comida fuera, o también el tema de la actividad, ¿no? Estaban en constante actividad. Me acuerdo mucho de una consultante que estaba en atletismo, también en grupo de música, también en danza, ¿no? Estaba como que en todas, ¿verdad? Y era como que de esa manera su pensamiento de gastar energía, pues al hacer todo ello o al acaparar, digamos, todo estos varios grupos, ¿no? Se sentía como que mejor y podía comer. Pero cuando ya inicia la pandemia y tiene que estar en casa, pues y ya no poder hacer todas esas actividades para gastar energía, es ahí donde ya la familia visualiza esto más y obviamente se acrecienta y, digamos, se intensifica, ¿no? Se intensifica. Por eso es que se ha visualizado este aumento también en los adolescentes. Algunos de ellos, no solamente por eso, o sea, si ya lo tuvieron, se ve así, se visualiza. En otros casos, al estar más tiempo, ¿verdad?, con el celular, al estar más tiempo en la computadora, al seguir más, digamos, influencers, las redes sociales, ¿no?, estereotipos, es ahí donde nos mandan una serie de estereotipos, ¿verdad?, los mismos anuncios comerciales, ¿no? Es ahí donde se enganchan, o sea, donde se han enganchado los adolescentes, porque como que no había más que hacer, solamente la computadora y el celular. Entonces,
se empieza a generar todo este tipo de pensamientos, o de repente si ya lo tenían así en pequeño grado, pues se empiezan digamos, a visualizar, ¿no? Uh-huh. Claro, y ahí, Marianela, también sería importante como, ¿no? Para las personas que están ahí conectándose, tener en cuenta como que dos rasgos o dos características centrales, ¿no? De los TCA. Por ejemplo, uno es esto de la preocupación excesiva por el peso, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto, no? O sea, ¿de qué forma una persona o uno puede notar o puede observar esta preocupación excesiva por el peso, ¿no? Por ejemplo, esto de peso, de cómo nos vemos, muchas veces pasa a ser el tema así central, el tema casi único de la conversación, del día a día, y todo lo demás como que queda en segundo plano, ¿no? Muchas veces también pasamos tiempo en qué es lo que comemos, ¿no? Por ejemplo, no sé, el valor calórico de los alimentos, incluso hay personas que llegan a pesar los alimentos, ¿verdad? Y bueno, y es como que antes de comer algo necesito como que buscarle, así analizarlo bien antes de comer, ¿no? Incluso también ahí como, por ejemplo, nuestro estado de ánimo, nuestro humor también va a depender mucho de cómo uno se va sintiendo con su cuerpo, ¿no? Si hoy en el espejo me veo, pues me veo como me gusta, me veo delgada, pues voy a estar bien, ¿no? Pero si hoy me veo en el espejo y en la mañana me veo que estoy gorda, pues todo ya como que cambia totalmente, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, es como que muy así es algo central, ¿no? Esta preocupación del peso pasa a ser una preocupación así extrema, ¿no? Probablemente con muchas ideas así obsesivas también, ¿no? Donde nuestra autoestima también va a depender de esto y definitivamente también va a afectar, ¿no? Por ejemplo, a nuestras actividades diarias, ¿no? Si estamos estudiando, si estamos trabajando, definitivamente ahí afecta mucho, ¿no? Ahora, otra característica, otro punto también, Marianela, aparte de la preocupación, ¿no? Excesiva por el peso, también están las famosas o estas prácticas reiterativas del control de peso, ¿no? Como ahí podemos tener, por ejemplo, lo que es la restricción, ¿no? Una forma de controlar ahí mi peso es restringiéndome, ¿no? Como por ejemplo empiezo a hacer dietas, empiezo a hacer ayunos de forma voluntaria, empiezo a dejar de comer ciertos alimentos, a escoger, a separar, o estas prácticas compensatorias también ¿no? que se ve mucho, ¿no? Como después con frecuencia se da estas prácticas compensatorias después de haber tenido un consumo excesivo, ya sea pues real o imaginario, ¿no? O que la persona lo percibe de esa forma, cuando muchas veces no es así, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos esto de usar diuréticos, usar laxantes, los vómitos, ¿verdad? El ejercicio también en exceso, ¿no? Y bueno, o uso de cremas o de pastillas también, ¿no? Adelgazantes, ¿no? Entonces, es todo así, ¿no? Es bastante amplio y complejo todas estas características que se dan, ¿no? Frente a un TCA. Y justamente eso, ¿no? De repente ya tú nos has ido comentando un poquito de cómo identificar, ¿no? Cuando ya vemos que se están comprando laxantes, cuando hay compra excesiva de laxantes. También algo que se ha notado en pandemia es el aislamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a comer dentro de la habitación. Los chicos generalmente están teniendo sus clases virtuales y la computadora la tienen en su habitación, ¿no? Entonces, en la habitación está todo, está, digamos, sus cosas, su habitación obviamente propia, ¿no? Sus cosas, su ropa, su cama, la computadora, los cuadernos, ¿no? Y a veces es el espacio también donde comen, donde desayunan, donde almuerzan, ¿no? Entonces como que ya, me llevo mi comida, me voy a mi cuarto, me voy a mi habitación. Tener todo eso ahí y que la familia no llegue a controlar, no llegue a chequear si realmente lo está haciendo o no. Esto ha generado la facilidad para que el trastorno en realidad
pueda pues esconder la comida, ¿no? Se puede esconder comida o se pueda botar comida. Y bueno, como todos a veces estamos ahí trabajando, ¿no? No nos percatamos. Es importante identificar si nuestro familiar se está aislando, se está yendo a su habitación a comer, no comparte la comida, digamos, con la familia, no se siente en la mesa, o si se está sentando en la mesa, de repente está también como que mirando los platos de todos, comparándolos, o si tienen hermanos, a veces comparan con los hermanos, y si no tienen hermanos, comparan con la misma mamá o con el papá, o con los tíos o con los primos, ¿no? Con quien esté cercano en la mesa, también hay esa comparación, ¿no? ¿Por qué me serviste a mí más? ¿Por qué a mí me diste este pan? ¿Por qué a ella le diste el otro? ¿Por qué la presa es más pequeña? ¿Por qué la presa es más grande? ¿No? Entonces, cuando ya hay esa diferenciación, como que tanteando y viendo qué es lo que se come, qué no se come, ¿no? Cuando de repente también el consultante empieza a hablar, ¿no? De qué son carbohidratos, o sea, cuando ya empieza a usar digamos, estos términos, ¿no? No, yo no como mucho carbohidrato. No podemos combinar carbohidratos. Entonces, ¿cómo? ¿De dónde sacó esta información? O sea, tenemos que estar también ahí como que, si nunca ha hablado eso, si siempre ha comido todo, ¿por qué de pronto ahora está diciendo que no se debe de combinar? Entonces tenemos que como que estar alerta, ¿no? Eso es una señal para estar alerta. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Sí? O de repente también dicen, no, ya determinada comida no se consume en la noche, solamente se consume a determinada hora, ¿no? Entonces, si empezamos a ver que tienen mitos de comida o que también empiezan como que ellos a decir qué es lo mejor, qué es lo que no se debe de comer, qué sí se debe de comer, ¿verdad? Como que hacer el nutricionista de la casa, ¿no? Porque así a veces se ponen un poquito, obviamente por el mismo trastorno, ¿no? Por eso es, como tú bien lo has dicho, es un problema mental. No es un problema porque quise, porque es un capricho. Eso es algo importante que la familia tiene que rescatar, que tiene que saber, que es un problema mental, ¿sí? No es, digamos, un capricho, no es otra cosa, no es, de repente, no sé, le pueden etiquetar, ¿no? No es así, sino es un problema mental que se tiene que trabajar, ¿sí? Así que, ¿cómo lo vamos a identificar? Cuando vemos esto, ¿no? Cuando vemos obsesiones también, como tú bien lo has dicho también, Keila, que se empieza a pesar, ¿no? Y esto ya es un poquito también como que ya yendo cuando ya se vuelve un tanto más obsesivo, ¿no? A veces la personalidad o el trastorno genera más obsesividad y nos vamos a pesar el alimento, a que tiene que tener tantos gramos, a que tiene que ser determinada taza, un cuarto, media taza, 3/4 de taza, o sea, es muy, muy específico, ¿no? En ello, en la cantidad, en el pesaje, incluso también en el conteo de calorías, ¿no? En el conteo de lo calórico, que es más calórico, que este sí, este no, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar bastante alertas con eso, incluso con el tema de pesarse ellos mismos o de tener una balanza en el cuarto o tener una balanza en la casa o en el baño, ¿no? Porque están constantemente monitoreando su peso, ¿sí? Entonces, cuando ya se torna así, definitivamente lo que tenemos que hacer es quitar todo aquello, ¿no? Todo aquello. ¿Por qué? Qué raro. Si no pesaba antes sus alimentos, ¿por qué ahora los pesa? ¿Verdad? Entonces tenemos que estar muy, muy, muy alertas cuando veamos esas señales. Claro, y ahí también, Mariela, respecto ahora, ¿no? Acerca de los alimentos, pues también estas famosas etiquetas, ¿no? Si por ahí escuchamos, no, mamá, no, hermano, eso engorda, ¿no? Yo no como eso, esta fruta engorda, esta comida engorda, entonces mejor ahora ya no, ¿no? Y como tú dices, muchas veces está ahí como que para darnos cuenta, ¿no? Si antes no lo hacía, si antes comía todo, lo disfrutaba, comían juntos, y ahora cómo así etiqueta cada alimento y dice, este es bueno, este es malo, este engorda, este no, este es saludable, entonces eso también ahí es importante, ¿no? Y ahora que comentaste acerca del pesaje, ¿no? También está esto, ¿no? Que una misma, como tú decías, tienen ahí balanzas y constantemente, quizá después de cada comida se da esto, ¿no? De pesarme después de cada comida, pesar así, ¿no? De forma reiterativa. O también
tener ahí un espejo, ¿no? Y estar mirándome incluso como, o sea, de forma así muy detallada, no muy suspicaz, viendo, por ejemplo, observando alguna parte en específico de su cuerpo, ¿no? Si son mis brazos, si son mis piernas, si es mi abdomen, si es mi rostro, o sea, por ejemplo, la mejilla, ¿no? Y estoy así, ¿no? Observándome, incluso algunas pues llegan como que a medir, ¿no? A tener ciertos también ahí formas, ¿no? También de controlar esto de la ganancia de peso, ¿no? Y lo otro, ahora que comento esto, también me acuerdo esto de usar ropa, por ejemplo, ropa holgada, ¿no? Ropa que de alguna otra forma va a ocultar su cuerpo, ¿no? Para que el resto quizás no pueda notar que está bajando de peso, o como no se siente cómoda con su cuerpo, también es una forma, ¿no? Como que de taparlo, de guardarlo, ¿no? De ocultarlo, de que no me vean, ¿no? Y en su mayoría es esto, ¿no? Como que la ropa holgada, porque no quiero que nada me marque, ¿no? Que nada me apriete y que no se note, que no se observe mi cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esas son, ¿no? Así como, digamos, las señales de alarma, ¿verdad? Que podemos estar ahí atentos a ver, ¿no? Si algún familiar conocemos también puede estar acercándose a un TCA, ¿no? Esto. Incluso cuando también las invitaciones que se puedan hacer, ¿no? Claro, ahora por el tema de la pandemia no se, digamos, no hay este tipo de invitaciones a reuniones o qué sé yo, o salir a comer fuera, aunque ya ahorita se está activando varios eventos y varias salidas, también ya se sale a veces a comer afuera. Y eso también es como una señal, ¿no? Cuando de repente no quiere ir a un restaurante determinado o no quiere salir con la familia a comer a la calle o no quiere, no asiste a las invitaciones de los amigos, las amigas, ¿no? ¿Y esto por qué? Justamente tiene que ver con el tema de los alimentos, ¿no? Porque si en casa pesa, en casa también troza, en casa sabe cuánto agregarse en el plato, en casa calcula cuántas calorías hay en el plato, obviamente fuera de casa no va a poder calcular eso, ¿verdad? Porque en un restaurante, pues la cantidad de la comida es lo que sirve el restaurante. Hay restaurantes que pueden servir poco, pueden servir mucho. Entonces, eso también les angustia, no poder saber, no poder controlar aquello, ¿no? Entonces, eso también, si hay varias veces que invitamos a salir y hay negativas constantes, eso también digamos, es como una señal de alerta, ¿no? Igual también el querer hacer actividad física constantemente, ¿no? Y si no pude hacer actividad física en este momento, a esta hora, necesito hacerlo, ¿no? Empiezan de repente a subir y bajar escaleras, o a barrer toda la casa, o a trapear toda la casa también, o a jugar. Hay videojuegos que es con movimiento, ¿no? De danza, por ejemplo. Empiezan a hacer estos movimientos muy constantemente, es muy seguido. Notamos que hay esa obsesión, ¿no? Porque tienen que estar constantemente moviéndose o haciendo una actividad. Eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? El tema del dinero, ¿no? De repente, con ese dinero, ¿qué es lo que se compra? Hay muchos consultantes hablando de bulimia, en este caso, ¿no? Que compran muchos alimentos en un solo momento, ¿no? Tienen un dinero, salen y los vemos que ingresan a su habitación con una serie de alimentos, pueden ser snacks, panes, gaseosa, yogures, ¿no? Con varios alimentos y vemos las etiquetas, todo en la habitación, ¿no? De todo lo que he ingerido, ahí tenemos que también poner señal de alerta, ¿no? Incluso a veces me dicen, compramos pan, ya, y una bolsa de pan, por ejemplo, ¿no? Y se acaba todo en un solo momento, ¿no? Y a veces en casa compran el pan como para 2 días, entonces, y no alcanza para los 2 días, sino en ese mismo día se acabó todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Será un hambre realmente? ¿Por qué se acabó toda la bolsa de pan, mi hijo o mi hija, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? La veo de repente un poquito más ojerosa, la veo que no duerme bien, ¿verdad? Entonces ya estamos como que notando qué es lo que está pasando. A veces probablemente ya va
ya mucho en algunas va ya la parte física, ¿no? Ya hay caída de cabello, la piel también ya se torna más áspera, la presión también disminuye, incluso hay problemas ya de estreñimiento, ausencia de menstruación, ¿no? Entonces ya vamos notando, digamos, las consecuencias, ¿no? De haber hecho lo anterior que hemos ido comentándoles, ya visualizamos luego las consecuencias que aparecen. No rápidamente llega la consecuencia de que, bajó de peso, ¿no? Sino poco a poco se van viendo estas señales, ¿no? De pronto se cortó la menstruación. Qué raro, ¿por qué se cortó la menstruación? ¿No? Y rápidamente queremos buscar soluciones, cuando la solución en realidad es la alimentación. Por esa razón es que se le cortó la menstruación. ¿Por qué se da el estreñimiento? También justamente por el problema de la mala alimentación, ¿no? Entonces, se van viendo este tipo de señales luego de hacer estas conductas. Claro, Marinela. Y ahí también me gustaría aclarar, porque justo la semana pasada una de las chicas que estamos atendiendo comentaba algo así, ¿no? De que quizá ella no tenía un trastorno alimentario porque ella no está en un infrapeso, o no en un bajo peso, o no está, por ejemplo, con estas conductas de vomitar, ¿no? Que quizá se conoce así con más frecuencia, ¿no? Como que así más lo promocionan, ¿no? Cuando se habla de TCA, la mayoría lo asocia así con una imagen de delgadez, ¿no? Y que están vomitando, ¿no? Cuando en realidad, justo como comentábamos con ella, un TCA, o sea, es igual de válido a pesar de que quizá uno no está en esto en un bajo peso, quizás si no se te ha cortado la menstruación, si no has hecho ayunos así prolongados, si quizás no has vomitado, ¿no? O incluso siendo hombre, ¿no? O sea, a pesar de tener estas características, tu TCA es válido, ¿no? Y no necesariamente se tiene que cumplir todo esto para recién, por ejemplo, buscar ayuda, ¿no? Entonces, incluso ya si estamos teniendo estas características ahí, ya sería un buen momento, ¿no? Antes de que esto pueda, o los síntomas puedan intensificarse o cronificarse un poquito, ¿no? Sería bueno ya buscar ayuda y pues trabajar, ¿no? Ahí la relación, esto con tu imagen corporal, la relación con los alimentos y bueno, otras cosas más, ¿no? Entonces, eso también es importante ahí, ¿no? No necesariamente quizá tenemos que cumplir o lo que vemos ahí en internet o lo que hemos escuchado, sino que a pesar de quizá de no estar teniendo estas características que son comunes, ¿no? Por así decirlo, también podemos estar teniendo un TCA, ¿no? Y es válido. Y es bueno, pues, también ahí buscar ayuda a tiempo, ¿no? Algo importante que nos hemos salteado, creo, Keila, es cuáles son. Hay varios, ¿verdad? Los más conocidos, seguramente los que nos están escuchando ya lo saben, es anorexia y bulimia, ¿verdad? La anorexia puede ser restrictiva o no restrictiva, ¿sí? Me restringo totalmente alimentos o ciertos grupos de alimentos, ¿no? No restrictiva viene a ser también, digamos, hay un ciclo, ¿verdad?, de atracones o comida en exceso con un tipo de purga, ¿no? Que puede ser laxantes, como tú nos has comentado, diuréticos también. Pero no hay atracones. En bulimia, ¿verdad? En bulimia sí se da, ¿no? La característica de la bulimia sí es tener atracones, por lo menos 2 veces a la semana, ¿verdad, Keila? Eso dice el DSM, Sí. ¿no? Por lo menos 2, incluso se está considerando como que 1, en un corto tiempo, ¿verdad? Mucha cantidad de comida en corto tiempo. Y luego consecuente de una purga, digamos, ¿no? Puede ser vómitos o consumo excesivo de laxantes o ejercicio en exceso también, ¿no? Hay otros trastornos que le llamamos trastornos no específicos, ¿no? Los trastornos no específicos, el TANE, que también le dicen, son trastornos, por ejemplo, los trastornos de atracón, ¿verdad? Que solamente es comer de manera compulsiva
en un tiempo corto mucha cantidad de comida y no se llega a hacer una conducta compensatoria, o sea, no se llega a ver una purga, solamente son ciclos de atracones, ¿verdad? Y también el síndrome del comedor nocturno, también es otro dentro de los TANE, ¿no? Que solamente es comida en exceso en la noche, ¿verdad? Ajá, esto. También tenemos a la vigorexia, ¿verdad? Que es la ortodexia también, que son otros trastornos. No sé si me olvido de alguno más para mencionar. Bueno, ahí el TERIA, ¿no? Que con frecuencia se da en niños también, ¿no? Desde niños, de adolescentes, ¿no? Que se da bueno, se presenta este bajo peso, dejan así de comer o comen ciertos alimentos y otros alimentos no lo comen, ¿no? Pero no tiene, o sea, la característica o una forma de diferenciar, ¿no? El TERIA con otros TCA es que no existe, por ejemplo, digamos, esta dificultad, ¿no? Con su imagen corporal, con el aspecto físico, ¿no? Porque los trastornos que Marianela acaba de comentar, pues tiene mucho que ver, ¿no? Justo con esta preocupación excesiva por el peso, ¿no? De cómo me veo, de no subir de peso, un miedo intenso a estar gorda, a subir de peso, a cómo me veo, ¿no? Pero, por ejemplo, la diferencia, o en el ARFID o en el TERIA, no está esto, ¿no? Por eso que con frecuencia se da en niños, ¿no? Que algunos niños no comen cierto tipo de alimentos, ¿no? Y bueno, y hay pues, ¿no? Una desnutrición, un bajo peso, ¿no? Entonces eso también es otra característica, ¿no? Que siendo niños, si tampoco lo llevamos, ¿no? a tratamiento, sí, más adelante pues, ¿no? Puede desencadenar uno de estos TCA que ha venido comentando Marianela, ¿no? Entonces también es importante. Sí, también me olvidaba de esto de, digamos, el picar o el picoteo constante también, ¿no? El rumiar también, y el de masticar, ¿no? Solamente masticar la comida y luego devolverlo, que también es otro trastorno específico, ¿no? También, ¿no? Solamente es como que degusto la comida, el sabor de la comida y luego lo escupo, lo boto, ¿no? Entonces ese también es otro trastorno en específico y que tenemos que estar muy, muy atentos a esas señales que, como bien dijo Keila, aparecen desde muy pequeños, ¿no? De muy pequeños aparece este tema también. Y también es importante rescatar ahí el que muchos adolescentes muchos, ¿no? Justamente por como que se está disfrazando el tema del trastorno con el ser vegetariano o ser vegano. ¿Sí? Porque es como que el pensamiento del trastorno quiere llevarnos a eso, a restringir. Recuerden que cuando tenemos este problema, rápidamente es siempre restringir un grupo de alimentos, ¿no? Y es como que de pronto quiero ser vegano o quiero ser vegetariano porque quiero restringir cierto grupo de alimentos para no subir de peso, ¿no? A veces está disfrazado así el vegetarianismo o el veganismo, y que a veces no es el objetivo que se quiere, y es importante poder preguntar si nuestro adolescente se está convirtiendo o quiere, digamos, ya tener una alimentación vegana o vegetariana, ¿cuál es el motivo principal, ¿no? Para ese cambio de alimento? Porque, como les vuelvo a repetir, puede estar disfrazado un poquito ahí, puede estar disfrazado el TCA, ¿sí? Entonces, esto se ha venido viendo con frecuencia y es importante tomarlo en cuenta. Muy bien, entonces ya sabemos cuáles son, ya sabemos cómo identificarlos, ¿sí? Y ya vimos más o menos las consecuencias, ¿verdad? Que va a haber muchas consecuencias físicas. El cabello, la piel, los dientes, en el caso de la bulimia, hay una pérdida del esmalte dental, también que es irreversible, lamentablemente. El deterioro, digamos, también el corazón disminuye de tamaño, ¿no? En el caso de anorexia, también el volumen cerebral, y eso hay que tomarlo muy en cuenta si nuestra consultante, nuestra paciente tiene anorexia. A veces decimos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no me hace caso? ¿Pero por qué no entiende?
¿no? A veces reincidimos en eso. ¿Por qué no entiende? A veces como familiares nos frustramos, ¿verdad? ¿Por qué no entiende qué es lo que pasa, no? Y es importante darse cuenta que esta persona, si está con desnutrición, hay un volumen del cerebro que está disminuido y por lo tanto lo cognitivo no va a entender rápidamente, ¿sí? Entonces tenemos que ser bastante compasivas en ello y que solamente la alimentación la va a ayudar. Entonces la alimentación va a ser el primer pilar para que también el tratamiento psicológico pueda haber una mayor adherencia, ¿verdad, Keila? Porque ese es el primer objetivo, ¿no? Si es que hay una paciente que está con una desnutrición, el primer objetivo va a ser la rehabilitación nutricional, porque si no se rehabilita nutricionalmente, pues esta paciente tampoco no va a poder, digamos, captar las estrategias terapéuticas que se puedan dar. Claro. Sí, muy cierto, Marianela, ¿no? Sí, justamente esto se ve más en los casos, ¿no?, de anorexia, ¿no?, donde llegan a tener este estado de desnutrición, ¿no?, una desnutrición crónica, ¿no? Va a ser difícil, pues, si queremos aplicar, ¿no?, alguna herramienta cognitiva u otra, va a ser, como quien dice, en vano, ¿no? Porque ahí mismo no va a poder retener, no va a poder hacer, digamos, todo ese trabajo que se necesita, ¿no?, para ahí aplicar estas herramientas, estas estrategias, ¿no? Por eso que mucho énfasis se da cuando se trata sobre todo de esto de una anorexia. Primero, enfocarnos ahí, en la realimentación, ¿no?, en esto de tener la recuperación nutricional, ¿no? Porque si no, muchas veces, o incluso también llegan ahí a aparecer algunos pensamientos, pues, obsesivos, algunos que otros pensamientos así intrusivos, llegan a tener, no sé, quizá un poco, no sé, de ciertas conductas que a la familia les parece como que extrañas, ¿no? Y se empiezan a asustar y dicen, ¿por qué no está pasando esto? ¿Por qué me está comentando de tal forma o me habla así? Entonces esto mucho tiene que ver con la parte nutricional, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Uno ya se va dando cuenta que sí, mientras ya ellas poco a poco regresan y empiezan a comer, ¿no? Y se trabaja, bueno, ahí también con la familia y todo ello, ya, ¿no? Ellas, ciertos pensamientos, ¿no?, ciertas formas que se estaban ahí comportando, ya van también disminuyendo, van desapareciendo y una también ya puede entrar, ¿no?, con otro o con esta intervención, ¿no? Ya más cognitiva, con otras herramientas. Entonces, sí, ahí es importante esto, ¿no? Primer paso cuando, ¿no?, se tiene un caso de anorexia o se está en una desnutrición, así todo ayudar a que se dé un proceso de realimentación, ¿no? Porque si no, todo lo demás no va a funcionar, no va a servir, ¿no? Entonces, eso sí es importante. Claro que sí. Entonces, yéndonos al tratamiento, el tratamiento en realidad es interdisciplinario, ¿no? Interdisciplinario quiere decir que tenemos que, digamos, el consultante o la consultante tiene que tener tanto una consulta con el psiquiatra, ¿no?, con la psiquiatra, un médico también internista para ver todos sus análisis, el terapeuta, el psicólogo y el nutricionista, ¿no? Entonces, todos en conjunto vamos a trabajar bajo el mismo objetivo, que es la rehabilitación y la mejoría de la paciente. No puede trabajarse solamente por el lado de un solo profesional, ¿no? Porque he escuchado casos que solamente el psicólogo trabaja, ¿no? O solamente el nutricionista es el que trabaja, ¿sí? Entonces, no se puede trabajar solo de la mano, o solo el psiquiatra tampoco, ¿no? Sino todos en equipo. Y estar comunicándonos, ¿no? A veces es más fácil comunicarse con alguien que estamos, digamos, ahí en el tiempo, ¿verdad? ¿Qué indicaciones se dio a la paciente? También el terapeuta también va comentando al nutricionista, o el psiquiatra también nos comenta, porque a veces muchos consultantes dicen, por ejemplo, cosas, o les dicen consulta al psiquiatra
ciertas conductas que no le dice al terapeuta, al psicólogo o al nutricionista, ¿no? Entonces, el estar comunicados nos ayuda a que pueda darse esa rehabilitación, porque de lo contrario, cuando solamente es de uno, esto puede acrecentar más el problema, ¿sí? Y también es importante llevar solamente a un solo psicólogo, porque si también estamos con diferentes psicólogos, cada uno va a tener su propio enfoque, ¿verdad, Keila? Porque digamos, en psicología hay diferentes terapias, diferentes enfoques. Y dependiendo del enfoque, no sé, Keila, ahí de repente puedes explicar mejor, dependiendo del enfoque también se da el tratamiento, ¿verdad? Y lo mejor es un psicólogo capacitado, un psicólogo entrenado en trastorno de la conducta alimentaria. Al igual que un nutricionista también tiene que ser especializado y entrenado en trastorno de la conducta alimentaria. ¿Sí? No se puede llevar, no sé, de repente a un nutricionista, pues, vegetariano, ¿no? Porque le va a prohibir, va a restringir que no debe de comer tal o cual alimento. Ni tampoco un nutricionista que de repente sea de deporte o un nutricionista especializado en otra materia, sino tiene que ser un nutricionista especializado en trastorno de la conducta alimentaria. Claro, porque si no, lo que sucede muchas veces, ¿no? Y lo que también nos han comentado es que, por ejemplo, nos dicen, ella, no sé, llegó así, estaba comiendo de tal forma, pero cuando recibió tratamiento, ¿no? Con un nutricionista, con otro terapeuta, quizá las cosas empezaron a, o los síntomas se intensificaron o se estuvieron presentando con más frecuencia, ¿no? Y bueno, en realidad ahí pudo pasar muchas cosas, ¿no? Hay muchos factores ahí. Pero sí, en muchos casos, tal cual como decía también Marianela, pues va a ser importante que el tratamiento que lleve una persona, ¿no? Que está presentando estos rasgos o que ya tiene el diagnóstico de un TCA, pueda ser con un profesional especializado, ¿no? Porque como hemos visto, es un trastorno complejo, con muchas características por trabajar, por desarrollar. O sea, se trabaja con un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Desde ahí ya nos dice que, o sea, qué tan, digamos, complejo, qué tantas características, qué tantos puntos, áreas se tienen que trabajar, ¿no? Entonces, sí, ahí es importante, ¿no? Incluso también, si llevan, ¿no? A un profesional, por ahí sí se recomienda que preguntar, ¿no? Preguntar si tiene experiencia o si se ha entrenado, ¿no? O si maneja, si ha visto casos, por ejemplo, de TCA, ¿no? Y no solamente con los TCA, ¿no? También con otro tipo de problemáticas, ¿no? Si uno está buscando ayuda para otros tipos de problemáticas, también sería importante, pues, informarse, ¿no? Y como consultantes también tienen todo el derecho, ¿no? De preguntar, ¿no? De preguntar acerca de su experiencia, si ha estudiado, si se ha ido entrenando, entonces eso es muy importante, ¿no? Y como familiares que estamos buscando, ¿no? Ayuda también es importante informarnos, por ejemplo, qué tratamientos son validados para abordar los TCA, ¿no? Porque no todo tipo de terapia, de tratamiento, de herramientas, pues va a funcionar, no sé, mucho nosotros, ¿no? Junto con Marianela también tocamos esto, ¿no? De que tiene que ser un tratamiento validado, ¿no? O sea, que realmente, pues, la ciencia nos haya dicho que sí funciona, ¿no? Para estos tipos de TCA, ¿no? Porque es salud, es vida y no podemos jugar con eso, ¿no? Entonces, bueno, buscar ahí, ¿no? Los tratamientos, por ejemplo, lo que funciona mucho es eso, la terapia cognitivo-conductual, está ahí también ahora, por ejemplo, en el caso de anorexia, ¿no? El TCC, terapia cognitivo-conductual, el modelo Mosley, ¿no? Que se trabaja mucho con la familia, la terapia también de remediación cognitiva, ¿no? Ahora también la terapia de aceptación y compromiso que también se está, ¿no? Llevando estos casos y eso, ¿no? Y, por ejemplo, para bulimia o para un trastorno por atracón, ¿no? Que son características diferentes. Por ejemplo, ahí bueno, también ha funcionado, ¿no? La TCC, ¿no? Otro también la terapia pues dialéctico-conductual,
¿no? ACT también, o se trabaja mucho lo que es el mindful eating, ¿no? El comer consciente. Entonces, la verdad que hay tratamientos así validados específicamente para ver los TCA, herramientas así específicas. Entonces, sí es de mucha importancia, pues, enfocarnos a eso y estar informados, ¿no? Como familiares, como personas que estamos buscando ayuda, es muy importante que estemos informados de todo esto. Exactamente, eso es importante, ¿no? El tratamiento es importante, por eso cuando acudimos al profesional, preguntar, como dice Keila, preguntar cuál es la formación, si hay estudios, ¿no? que el profesional tiene respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Para que no se torne esto, no se agrave el problema, ¿sí? No se agrave el problema, ¿sí? Tenemos una consulta, a ver, la voy a mostrar. De Anilén. Anilén nos pregunta cuál es el signo, me imagino, ¿no? ¿Cuál es el signo para saber, o qué signo, ¿no? Para saber que ya está bien o ya no necesita más de los especialistas. Ajá. O sea, ¿cómo nos damos cuenta, verdad? ¿Cómo nos damos cuenta que ya está bien y que no necesita de los especialistas? Muy buena pregunta, Anilén, porque ahí yo rescato, y seguramente Keila también, es que el tratamiento, primero ver cuánto tiempo está dentro del tratamiento. El tratamiento es largo, ¿verdad, Keila? El tratamiento es largo. ¿Cuánto tiempo más o menos es el tratamiento? Como 1 año o más, ¿cierto? Dependiendo también del tiempo que se está con la problemática. Hay consultantes, por ejemplo, que llegan ya a sus 20 años y la problemática la tienen desde los 13. Entonces, si ya tienen 20 años y lo han tenido desde los 13, ya estamos hablando de varios años, ¿verdad? Con el problema, o que está con el problema, luego regresa y está, digamos, está en constante ir y venir, pero no hay algo lineal, no hay una mejora, ¿no? Entonces, como que el tiempo va a demorar más, ¿sí? Hay consultantes que el tiempo es reciente, ¿no? Por ejemplo, muchas consultantes adolescentes que han venido ahora en pandemia, es reciente, digamos, en la pandemia acrecentó el trastorno alimentario, entonces atacar ahí en el momento, eso va a ayudar. El tiempo va a ser menor que de repente con la otra consultante que estoy comparando, ¿no? Pero igual el tiempo es largo, ¿no? El tiempo es de 1 año, aprox, ¿verdad, Keila? Ajá, más o menos así. 1 año, claro, mínimo como que de 9 a 12, incluso como, ¿no? Como tú ya lo has comentado más, ¿no? Y hay, sí, ¿no? Hay casos que también sí se ha tomado 3, 4, 5 años, ¿no? Según las características, ¿no? Las características, cada una es diferente, hay diferentes complejidades y todo eso, ¿no? Por eso sí es importante, pues, buscar, como decía, una ayuda temprana y que sea también una intervención adecuada, oportuna, ¿no? Si no, esto puede empeorar. Puede empeorar. Ajá, entonces el tiempo va a determinarse porque puede haber a veces no solamente el trastorno alimentario, sino puede estar también con otro trastorno de personalidad, ¿no? Generalmente a veces el trastorno border se tiene un trastorno de bulimia, por ejemplo, ¿no? Bulimia y border como que están acompañados, entonces se tiene que trabajar ambos trastornos, ¿no? Se tiene que priorizar, en este caso, cuál es el que está atentando más con su vida, ¿no? Entonces, para trabajar, ¿verdad? Entonces, el tiempo es largo, ¿sí? Los cambios se van viendo como que en meses, a los 4 o 5 meses, es poco a poco, como hemos hablado, primero es su rehabilitación nutricional para que pueda después, como que cognitivamente estar mejor y poder captar todas las estrategias de los terapeutas, pero el tiempo es largo y el signo, obviamente, para darnos cuenta es que el que ya esté compartiendo con la familia, el que ya esté comiendo, pues no tenga temor, el que haya bastante flexibilidad con los alimentos, que los rituales que tenía en la mesa ya no se ven, ¿verdad? Hay muchos signos que se pueden ver, no necesariamente hay algunos puntuales, sino es que va a depender de cada consultante, porque cada consultante es única y cada consultante tiene sus propios rituales, cada consultante tiene sus propios
digamos, sus propios signos, ¿no? Los cuales se ha identificado para que tenga su TCA, ¿no? Cada consultante vive en una familia distinta, cada una tiene un contexto social y familiar distinto. Entonces también eso va a depender, porque también se tiene que trabajar mucho con la familia, si es que la familia tiene mucho que ver dentro de la problemática de la consultante, ¿sí? Claro, y ahí también, pues, por ejemplo, el consultante que ya haya aprendido herramientas y que lo maneje, que lo practique, ¿no? Por ejemplo, herramientas para regular sus emociones, ¿no? Que lo realice de una forma mucho más efectiva, ¿no? Que pueda, sí, como Marianela dice, hay diversas características, ¿no? Uno que pueda llegar a expresarse, a conectarse, si por ahí, sobre todo en el caso de anorexia, que hay mucho de esto, ¿no? Que no se conecta con las emociones y todo eso, ¿no? Entonces, puede ser esto, ¿no? Uno que pueda expresar, que pueda gestionar de una forma efectiva sus emociones, que pueda también aprender a trabajar lo que es la aceptación corporal, lo que es la imagen corporal, ¿no? Cambiar la relación totalmente que tiene cerca o que tiene con los alimentos, ¿no? Y probablemente otras carencias también afectivas, ¿no? Que depende de cada consultante, ¿no? Se ve, ¿no? Dentro de las sesiones. Entonces, en realidad sí, son muchas características ahí, ¿no? Pero, bueno, ahí están como que, ¿no? Las principales, ¿no? Aquí hay otra pregunta de Magali, ¿sí? ¿Por qué da un trastorno como TCA? Nos dice Magali. Buena pregunta, Magali, porque Sí. las causas son multifactoriales, ¿no? No hay solo una causa para poder identificar que una persona, por esta razón específica, tuvo el trastorno alimentario, ¿no? Es multifactorial. Es decir, puede haber sido, es muy probable por genética, ¿verdad? Es algo genético. También por un tema, digamos, social, puede haber habido un bullying también de pequeña por el sobrepeso. Mucho se ve esto en consulta, por ejemplo, me comentan cómo inició el TCA. Tenía un peso que era mayor al de mis compañeras y todos me empezaron a hacer bullying por mi peso, entonces ahí es donde empecé a buscar dietas, empecé a querer bajar de peso, a obsesionarme, ¿no? Puede ser por el ámbito social, puede ser el ámbito familiar también, a veces una pérdida de un familiar muy apegado a la consultante, a veces a algún abuelito, abuelita, o algún mamá o papá fallecido, o también cuando los padres se separan, ¿no? Han vivido durante digamos, un tiempo determinado papá, mamá, pero luego se divorcian por X razones, ¿no? Pero cuando el pequeño o la pequeña pues está en esta etapa del crecimiento y reconocimiento familiar y justo se da ahí, ¿no? Hay otras Sí, causas. ahí Marianela también, si bien es cierto, como lo has dicho, sí, hay muchos factores, no hay solo uno, pero quizá el factor que estamos ahí como que en más riesgo, ¿no? Tanto mujeres, varones y quizás sobre todo más las mujeres, es este factor sociocultural, ¿no? Los estereotipos de belleza, lo que nos venden, pues, lo que podemos encontrar ahí en revistas, en redes sociales, en otros medios de comunicación, ¿no? Lo que constantemente, no sé, nos están dando un mensaje, pues, que el cuerpo perfecto es el cuerpo esbelto o delgado con ciertas características. Uno que viene promoviendo o no, no sé, personas, no sé, o centros, empresas, no sé, que vienen promoviendo esto de dietas, ¿no? Que es una forma segura de bajar de peso, de desayuno. Ahora que ha salido, ¿no? Diversas dietas también, ¿no? Y cada vez aparece una nueva, una diferente, ¿no? Esto todo, ¿no? Todo lo que nos vende que si una es delgada, pues es exitosa, es lo mejor, va a ser feliz, es exitosa.
y todos esos mensajes que vamos recibiendo, ¿no? De la sociedad, de los medios de comunicación, ahora de las redes sociales, ¿no? Por eso es que ahora se está incrementando también estos casos de TCA, ¿no? Porque ya desde adolescentes, ¿no? Estamos ya en contacto, ¿no? O sea, tenemos ya celular, ¿no? Desde adolescentes, ¿no? Ya estamos ahí teniendo el celular, ya podemos entrar a redes, podemos crearnos un perfil y estamos pues ahí con abundante contenido de este tipo, ¿no? Que nos promueven así estos estereotipos de que tenemos que encajar o el cuerpo perfecto, de dietas y todas esas cosas, ¿no? Que en realidad, o los comentarios, ¿no? Los comentarios también, como decía Marianela, en la mayoría, por no decir en todos, se ha iniciado así, ¿no? Cuando la persona recibió comentarios acerca de su aspecto físico, de cómo se veía, ¿no? Entonces, por más que sea de buena intención, como decimos, no hablemos, no hablemos, no opinemos acerca del cuerpo de otro, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que está batallando, no sabemos si podemos como que ayudar o empujar a que se dé un TCA, ¿no? Entonces, son todas estas cositas ahí que es importante tener en cuenta. Genial. Bien, tenemos otra pregunta. Mi niña tiene 15 años, sufre de anorexia nerviosa, está con tratamiento psicológico, nutricional y psiquiátrico. Ella está alimentándose, pero aún así está bajando de peso. Ahora está con 33 kilos. Nos han recomendado el internamiento para estabilizarse en una clínica especial y ser alimentada a través de sonda. ¿Usted podría hablarnos de algún lugar donde pueda acudir y así mi niña puede ser atendida sin problemas? Bien, si ya está teniendo una atención, ¿verdad? Psiquiátrica, psicológica y nutricional, Yesenia, creo que lo que los profesionales le puedan decir va a ser lo mejor, ¿no? Porque si está siendo atendida por ya un grupo o un staff de profesionales, como hemos hablado, y si ellos tal vez están viendo cuándo se llega a un internamiento, ¿no? Y esto es algo importante que tienen que saber. ¿Cuándo se llega a un internamiento? Cuando el IMC está muy por debajo, digamos cuando hay una desnutrición severa, por ejemplo, ¿no? En anorexia, hablando de anorexia, ¿no? Cuando un IMC está mucho menor de un 16, ¿no? Y hablamos de un 15, ¿no? De IMC. 15, 14, se da el internamiento. Y también cuando no hay un buen soporte familiar, cuando vemos que la familia no da un buen soporte, también se recomienda internamiento. Porque puede ser que la paciente no tenga, por ejemplo, en el caso de bulimia, ¿no? La consultante o la paciente, digamos, no tenga un IMC bajo, pero está en constante, digamos, la conducta problema del vómito y la purga constantemente. No tendrá el IMC bajo, pero está en digamos, en este circuito, ¿no? Y la familia no da soporte, no hay un soporte familiar. En ese caso se tiene que llegar a internar. En anorexia, si el IMC está muy por debajo de un 16, entonces también, y no hay un soporte familiar, también se llegaría a internar. Sí, entonces Yesenia, si está con un staff y el psiquiatra ha determinado que lo mejor sería llevarla a un entrenamiento para estabilizarla, es porque probablemente ha visto de repente estos dos indicadores que nos dice la bibliografía que se tiene que llevar un internamiento, ¿no? Aunque también hay probabilidades de ayuda con un acompañante terapéutico, ¿no? Si se trabaja así en equipo, con el nutricionista, el psicólogo, el psiquiatra, y de repente sabemos que lo que está faltando en casa es este compromiso familiar o el mayor soporte familiar. Entonces ahí tenemos que buscar de repente a un acompañante terapéutico que nos apoye en ello, ¿no? Y digo algo más, antes de repente que Keila quieres comentar. Es muy importante, por favor, y les pido a todos los familiares que nos están escuchando, que sean ustedes los encargados de suministrarle la medicación al consultante, suministrarle las vitaminas, la medicina a sus pacientes. ¿Por qué? Porque en consulta, lamentablemente, cuando como que pregunto, me doy cuenta que el mismo paciente es el que toma su medicación. Y yo pregunto algo a ustedes.
Si sabemos que este trastorno es un trastorno mental, que es un miedo intenso a subir de peso, y si ellos, digamos, en su pensamiento, ¿no?, en su lógica del trastorno, no quieren subir de peso y piensan que el psiquiatra con la medicación o con la vitamina, el nutricionista, les va a subir de peso, entonces, ¿ustedes creen que lo va a tomar? Definitivamente no lo va a tomar. Así que yo les pido a los familiares que sean los que suministren sus vitaminas y sus medicinas a su paciente. No dejar que ellos lo hagan, porque lamentablemente sí he visto casos que lo dejan que ellos lo hagan. No lo van a hacer, no lo van a tomar. Entonces no podemos dejarle que ellos lo hagan, por favor. Ustedes tienen que hacerlo. Y si no pueden, porque tal vez el trabajo y las cosas, ahí es donde tenemos que delegar tal vez a alguien, y ahí es donde puede ayudarnos el acompañante terapéutico. Pero eso es muy importante. No sé, Keila, algo más querías agregar. Has sido bastante clara, Mariana, ¿no? Al dar esa respuesta, ¿no? Entonces, ya está, o sea, ahí justo nos pregunta si de algún lugar, ¿no? Realmente no existe, hasta al menos donde yo también he podido ahí explorar un poquito, no existe una clínica así especializada que aborde así este tipo de problemática, ¿no? Como lo hay en otros países, ¿no? En México, en Argentina, sobre todo. No hay algo especializado en este tipo de problemática, pero sí, pues cuando se tiene estos casos se lleva, pues, no, ahí a los hospitales, ¿no? A alguna u otra clínica, ¿no? Que a lo mejor sí tienen también especialistas, pues, o profesionales, ¿no? Especializados en el tema, también que se han ido entrenando, que han tenido su formación, ¿no? Y que conoce muy bien el tema, ¿no? O sea, eso sí hay, ¿no? Pero algún lugar así especializado en este tipo de tratamientos, lamentablemente no hay aquí. Pero bueno, entonces, ya, si está esa recomendación, ¿no? De todo su equipo, pues, bueno, a hacer caso, ¿no? Ya seguir ello. Sí, y preguntar de repente, no solamente probablemente sea para estabilizarla, ¿no? Porque cuando ya hay un problema cardiovascular, sí se le tiene que internar para estabilizarla con los nutrientes, ¿no? Entonces ahí es importante la hospitalización. Y ya para un tratamiento, como dice Keila, lamentablemente no hay un lugar especializado así, ¿no? Con el equipo, con el trabajo, con la experiencia, lamentablemente no lo hay, ¿no? Entonces, ver ahí con ello. Bien. Anilén nos hace otra pregunta. Dígame, ¿puede otra persona adolescente o menor de edad ver a su hermana en esta etapa difícil y contagiarse? Ajá. Ya. Bueno, en realidad no se va a contagiar, ¿no? O sea, no hablemos quizá con este término de contagiar, ¿no? Porque no es así como que ese tipo de enfermedad que se pueden llegar así, como que si me junto más me voy a contagiar, ¿no? Sino que sí se puede llegar a aprender ciertas conductas que esta persona puede ver de una persona que está teniendo un TCA, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo, no sé, ya si soy la hermana menor, ¿no? Y veo a mi hermana que quizá está dejando, no sé, de comer ciertos alimentos, o si escucho, ay, mamá, no voy a comer esto porque esta fruta me engorda, ¿no? Y yo, me quiero ver bien, que tú sabes que, no sé, que verse así o estar delgadas, así me van a aceptar más, ¿no? O es lo mejor, o cualquier, ¿no? Así comentario en relación a quizá a alimentos, a cuerpo, que puede escuchar, sí puede como que captar y creer que es cierto, ¿no? Así como también conductas o hábitos, ¿no? Yo solamente como esto y veo que estoy dejando, o veo que, ¿no? Que todos estamos comiendo, ¿no? El segundo que hoy preparamos, ¿no? Pero justo mi hermano está comiendo solo una porción de ensalada y un trozo de carne, ¿no? Entonces, como que ahí puedo llegar quizá a cuestionarme, a preguntar, buscar información, ¿no? Y puede haber este tipo de conductas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí es importante, pues,
hablar, ¿no? Con esta persona, con este adolescente o con este menor de edad, ¿no? Hablar, explicar también que está, no sé, por ejemplo, que la hermana sí está en un tratamiento, o dar algunas recomendaciones como, no, mira, vamos a comer, que aquí no hay alimento bueno ni malo, disfruta, mira, si te gusta comer esto, si te gusta este postre, vamos, ¿no? Hay que comerlo. Mm, y todo eso, ¿no? O sea, sí va a ser importante como que diferenciar estas conductas. Quizá tu hermana lo hace porque está, ¿no? Dentro de un, no sé, de un proceso, ¿no? de recuperación, o le está costando, ¿no? Y tener cuidado con normalizar ciertas conductas, ¿no? Entonces, más que nada es así, ¿no? Recibir un tipo de orientación para poder guiar también, ¿no? A otros miembros de la familia, si estamos viendo que estos miembros también por ahí están preguntando mucho o están ya queriendo ahí tener alguna conducta parecida, ¿no? Entonces, sí es importante por eso ahí también el trabajo con la familia, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y ahí y quiero entrar justamente ahí también, Keila, gracias a Nilén por la pregunta, que es la familia. La familia es importantísima dentro del tratamiento para que pueda mejorar nuestra paciente, ¿sí? Es importante porque si la familia no recibe psicoeducación, si la familia tampoco recibe educación nutricional, si la familia no sabe qué es un trastorno de la conducta alimentaria, pues entonces no se va a poder avanzar, ¿verdad? Porque tienen conceptos errados. Si la familia tampoco sabe cómo qué herramientas va a utilizar para poder de repente responder a su familiar con el problema, no sabe cómo acompañar a su familiar con el problema, tampoco no se va a poder avanzar, porque recuerden que los especialistas no estamos las 24 horas, ¿verdad? Estamos así en las sesiones que damos y luego, cuando hacemos el coaching telefónico. Pero quien está las 24 horas con su familiar, con trastorno, son ustedes, los papás, los tíos, los abuelitos que están ahí.